Vamos a hablar de esa digitalización, de esa importancia de la digitalización, un tema tan de actualidad, y cómo la industria está afrontando esos retos en materia de transformación digital, y lo vamos a ver a través de 3 entidades que nos van a explicar el camino que debe seguir la industria aquí en el archipiélago. Una mesa que va a moderar Yolanda Luase, directora general de Industria del Gobierno de Canarias. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día del Congreso de la Industria de Canarias, bajo el lema El impulso de nuestra industria. Pero quería empezar el día agradeciéndoles a todos los que están presentes en este Congreso y los que nos ven desde casa o la oficina a través del streaming, ser el verdadero impulso de la industria de Canarias. Así que muchísimas gracias a todos por hacer posible este congreso. Y bueno, perdón que el tema de micro y cantante no lo llevo muy bien. En esta mesa tengo la suerte de estar acompañada de 3 personas que tienen mucho que hablar y mucho que decir de la digitalización. Por favor, quiero presentárselos. Son Jordi Linares, subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por favor. Jorge Sánchez, director general de Aperitivos Snack. Y Osvaldo Brito, presidente del clúster Canarias Excelencia Tecnológica. Pues ayer pudimos hablar y aprender mucho sobre varios de los ejes de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, palancas de cambio pues, para este desarrollo y crecimiento de nuestro sector industrial. Hablamos de sostenibilidad, formación, innovación y de alguna forma también se habló de digitalización. Pero aunque ayer se hablara de forma, porque inevitable, me gustaría que hoy profundicemos en el tema. Lo bueno de esta mesa es que tenemos 3 ópticas diferenciadas. Tenemos la parte de administración, la parte de empresa privada y la parte de un clúster con esa fórmula particular que tiene, pero sobre todo de las empresas que ofrecen desarrollos tecnológicos a nuestra industria. Entonces creo que va a ser una mesa interesantísima. Evidentemente, la digitalización es una de las palancas de cambio para aumentar el peso de la industria en el modelo productivo de Canarias. Evidentemente, no podemos ser ajenos a ello, pues supondría pérdidas de competitividad en nuestro sector. Me gustaría empezar con preguntas generales y luego hacerles algunas a cada uno de ustedes. Y, por ejemplo, la primera pregunta que se me viene un poco a la cabeza. A ver, la transformación digital se ha convertido en un imperativo. Tampoco es un término que sea nuevo. Llevamos muchos años hablando de transformación digital, pero sí creo que estamos en un momento de oportunidad. Políticas europeas, políticas nacionales, políticas regionales y, sobre todo, impulso económico. Por lo tanto, creo que ahora la transformación ha cogido un papel o un tren que no podemos dejar escapar. ¿Por qué es tan necesaria la digitalización y, en particular, en las empresas industriales? No sé, Jordi, si puedes empezar. Bueno, primero, muchísimas gracias al Gobierno canario, a CICAN. La verdad que felicitaros por la iniciativa porque yo creo que es fundamental poner en valor España, evidentemente, el principal motor económico es el turismo, no solamente en Canarias particularmente, pero en general en España, y que la industria ha vuelto es una cuestión que nadie discute, ¿no? La industria ha vuelto en España, pero también ha vuelto en Europa. Hablamos de soberanía industrial y soberanía tecnológica y, desde luego, las políticas públicas, conjuntamente con el sector
privado son claves para poder llevar a cabo las transformaciones económicas que son necesarias para tener una capacidad de respuesta mucho mayor a crisis o a ciclos económicos adversos, ¿no? Y por ello yo creo que actos como este pues son importantes para poner de relevancia la importancia de la industria y que la industria existe, ¿no? Dicho esto, ¿por qué la digitalización, no? Pues digamos que la digitalización no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino que es un medio. Y desde el punto de vista de un clúster o una empresa, supongo que luego le darán su visión, ¿no? Pero la realidad es que cuando estamos hablando de digitalización estamos hablando de competitividad. Utilizar diferentes mecanismos o apoyarse en todas las herramientas que tiene la digitalización o que provee la digitalización son clave para el incremento de esa competitividad y, por ende, para poder ser, valga la redundancia, más competitivos frente a actores extranjeros. Es decir, antes ya de la pandemia se estaba hablando y desde prácticamente el informe que sacaron en el 2015 el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, ya se estaba hablando de que se estaba reindustrializando, que había un reshoring, ¿no? Había habido un proceso de offshoring, es decir, de deslocalización de países desarrollados a países en vías de desarrollo, sobre todo al sudeste asiático, y que los costes estaban empezando a subir, sobre todo los costes laborales y los costes relativos a la logística, también por la huella de carbono, había muchas aristas, ¿no? en ese sentido, y que parcialmente, no totalmente, se estaba planteando, y las grandes empresas estaban planteando una relocalización parcial en países desarrollados. Pero claro, no mediante un uso intensivo de mano de obra, sino mediante el uso de tecnología y uso de sistemas que permitieran esa automatización y que permitieran poder pagar salarios con todos los costes sociales y laborales que se tienen en países desarrollados, que fuera competitivo con otras fábricas que habían sido deslocalizadas 80, 90 y principios de los 2000, ¿no? En este caso, la digitalización es clave y prueba de ello es que incluso en sectores que son muy intensivos en lo que es hierro, ¿no? Podríamos decir máquina-herramienta, ¿no? Los costes de un proyecto de máquina-herramienta, el 40% es software. El 40% es adaptación del software y reprogramación de esas máquinas para poder llevar a cabo la instalación en líneas de producción. Eso nos hace una idea de lo que implica la digitalización dentro de diferentes procesos productivos. Evidentemente, dentro de los procesos productivos pueden ser discretos, continuos, ámbito agroalimentario, pues según cómo sea el proceso puede ser discreto o continuo, pero la realidad es que luego la programación y la reprogramación y la adaptación vienen a suponer en determinados casos en los que antes ni se suponía hasta un 40% del coste del proyecto. Eso implica, y eso yo creo que describe claramente cuál es la situación y cuál es también desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista, del punto de vista de la administración, la oportunidad que tiene para la inversión y para la atracción de inversión. Y en el caso de Canarias, pues una zona donde los incentivos regionales son muy interesantes para la inversión y donde yo creo que es una zona realmente competitiva para poder atraer esa inversión, no solamente en el ámbito de turismo, que evidentemente es, digamos, la capacidad atractora no solamente de Canarias, sino prácticamente de toda España, sino en el ámbito industrial, que es muy importante, ¿no? No quiero hacer spoiler de determinadas cosas y quiero ceder el tiempo también a mis compañeros de mesa. Bueno, buenos días. Buenos días. Primero, tengo que agradecer esta iniciativa, o sea, dar la enhorabuena a todas las personas que han participado directo e indirectamente, porque es un evento, yo creo que sin precedentes, primero de muchos otros que deberían haber, porque creo que es una iniciativa para networking de todas las personas que estamos aquí, para buscar relaciones que ya las hemos hecho en el primer día y todavía queda este segundo día, con lo cual me parece una iniciativa espectacular. Y una gratitud y un gigantesco placer que hayan contado con Aperitivos Snap para este momento. Entrando un poco en el contexto y siguiendo el hilo de Jordi, ayer el viceconsejero hablaba de los sobrecostes por ser empresa industrial y canaria. Si sumamos las dos cosas, cruje. O sea, somos muy valientes siendo industriales en Canarias, porque eso es un 30% más de sobrecoste. Ultraperiferia, segmentación, acceso a energía,
economías de escala, es que hay un montón de conceptos que hacen que esto sea cada vez más difícil. Pero es que después somos empresas y ponemos un producto o un servicio porque un cliente nos tiene que, de alguna manera, comprar. Y eso es lo que hablábamos de la competitividad. ¿Esa competitividad cómo se aterriza? Bueno, pues es que no solo es eficiencia en costes. O sea, sí, la digitalización nos puede ayudar a la eficiencia en costes y ser más productivos. Pero es que nos puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente. O sea, al final el cliente es el último eslabón que tenemos que enganchar para cualquier actividad que tenemos en nuestras empresas. Pero podemos generar también una mejor experiencia de empleado. O sea, no es lo mismo entregar las nóminas en papel que tener algún sitio donde el empleado se maneje sus vacaciones, sus permisos, lo que quiera organizado. Pero podemos tener una ventaja competitiva, podemos entrar en nuevos mercados o canales, el e-commerce, o incluso podemos ser más sostenibles. Todos esos servidores que tenemos en local, en nuestros armarios cerrados, mándalos a la nube. O sea, hay muchas otras cuestiones que pueden ser de competitividad, aparte de los intangibles como agilidad, simplicidad del dato, visibilidad para tomar decisiones adecuadas y, como decía ayer Luis Pardo, el 24% de las empresas se estiman que en el 2030 desaparezcan y el 47% que estén en riesgo. Hay un término que por ahí he escuchado alguna vez, hay que ser coevolutivo. Esto es que va. O sea, realmente tenemos que intentar acompañarlo de la mejor manera posible porque realmente si no vas te quedas fuera, pero es que además interesa ir. Osvaldo, Bien. que... Bueno, la verdad que mis compañeros ya han abierto bastantes temas en este aspecto. Yo quizás lo que quiero complementar a lo que los compañeros están comentando es la necesidad de la integración de los recursos de la industria y utilizar la transformación digital como un elemento integrador y optimizador de todos los procesos, servicios y actividades que se hacen dentro de la industria, ¿no? Dentro de ese ámbito está un poco todo lo que están hablando, o sea, tanto la parte de cliente como la competitividad en producción, como la optimización en almacén, en desarrollos de simulaciones de mejora continua, ¿no? Ese famoso término que ahora se está viendo mucho en la industria 4.0 y ahora 5.0, ¿no? Que es lo del gemelo digital, el crear un modelo de fábrica digital en paralelo con la fábrica física y real, para que de alguna manera nos permita evolucionar, simular, analizar mejoras continuas sin tener que hacer grandes costes de modificaciones dentro de lo que es la estructura productiva, ¿no? Entonces, claro, aparte de eso, y siendo industria canaria, pues, bueno, tenemos un reto doble que afrontar, pero no por ello no posible, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es interesante que analicemos de una forma realista cuál puede ser el modelo industrial digital de la industria canaria adaptada a su territorio. Es verdad que hay industrias que están más pensando en la producción y en la venta regional y otras que están pensando en la internacionalización, ¿no? O sea, es distinto, es un enfoque distinto, pero debemos ser más competitivos y por lo menos estar a la altura de ser unas industrias más tecnificadas, más centradas en gestión del conocimiento y mucho más de valor añadido que nos permitan dar ese gap con otros territorios, ¿no? Claro, la verdad es que es muy interesante todas sus aportaciones porque quizás ese concepto generalizado de digitalización es un robot y ni mucho menos. Una digitalización dentro de una empresa va por muchos aspectos, muchas plataformas, muchas gestiones. Ese modelo de gemelo digital que les invito a que continúen en el Congreso porque tendremos un caso de éxito de una empresa aplicando lo que es el modelo de gemelo digital. Ya una vez pues, planteado el por qué, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el mayor reto o cuáles son los retos a los que se enfrenta una empresa industrial que quiera digitalizarse? No sé, Jorge, si quieres empezar. A ver, el principal reto que creo que tenemos todas las empresas es quererlo, querer digitalizarse. Ahora es sencillo porque desafortunadamente hemos vivido la pandemia y todas las empresas hemos pasado dificultades. Pero hace 3 años había que ver realmente quién quería digitalizarse, porque si las cosas te iban bien, o eres líder de mercado, o lo que sea, al final continúas en esa senda porque, oye, mejor quedarme como estoy, virgencita, virgencita, que decía. Bueno, pues lo primero es querer. Y antes de seguir con el elemento que parece que siempre tenemos, que es la parte de todas las personas, la cultura, las costumbres y demás, quiero primero un mito. El tamaño no importa. El tamaño no importa en este caso, ¿vale?
porque realmente con todo lo que tiene que ver la cultura y las personas, una empresa de 5 personas seguramente será más fácil de alinear todas esas costumbres, todos esos métodos, todos esos, siempre lo hemos hecho así que salía ayer. Ese es el principal dinamitador de cualquier proceso de transformación de cambio, siempre lo hemos hecho así. Y no tan unido a la edad. Entiendo que, o sea, si miramos retrospectivamente, no hace mucho tuvimos una reunión de todos los compañeros y compañeras de Aperitivos SNA en la convención anual y celebramos los 25 años de las personas. Bueno, en ese momento, cuando subes a las personas a celebrar con ellos los 25 años, te das cuenta que estas personas facturaron en pesetas cuando entraban en la empresa, que no había internet, que iban de viaje y se llevaban un mapa de estos que tenías que desplegar en plan 3 hojas que después no sabías darle la vuelta. O sea, ha cambiado el mundo y se han transformado lo bestia. O sea, realmente no es cuestión de edad, es cuestión de los métodos tradicionales. Si queremos transformarnos, no podemos seguir haciendo las cosas como estábamos haciendo. Lo escribo en un folio, pero ahora lo escribo en una tablet. Me he digitalizado. No, ese proceso de cambio tiene que ser cambiando la forma. Y después gestionar las expectativas. Es otro reto súper importante en todo esto, lo que tiene que ver con transformación, que transformación incluso es una palabra que asusta. Creo que es una barrera de entrada. Transformación. Bueno, digitalización quizás pues, te lo masticas más fácil, transformación es un poco más duro. Pero las expectativas. Todos pensamos que estamos aquí y nos vamos a digitalizar y estamos aquí. Mañana, un mes, 2 meses. La realidad no es esa. Esto es así, hay una curva J de implementación de todo este tipo de sistemas que haces así y a lo mejor después te pones igual y terminas estando mejor. Nosotros en Aperitivos SNA estamos ahora mismo aquí, casi al lado del fondo del pozo, porque estamos implantando el nuevo ERP, cambio tecnológico más grande de nuestros 35 años de vida como empresa, y realmente es un tema complicado, es duro, es incómodo, pero cuando pasemos ese momento de curva estaremos mucho mejor. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con personas es el principal reto, siempre lo hemos hecho así, el cambiar la forma no es simplemente cambiar el soporte, sino cambiar la forma de pensar y gestionar las expectativas. Estupendo. Osvaldo. Bueno, yo realmente, tratando con asesoramientos digitales y trabajos que hemos hecho para industrias, yo lo que veo primero, que nos queda un gran camino por recorrer para llegar al concepto global que hablamos de industria 4.0 y 5.0, que al final se está hablando de inteligencia artificial, de computación cognitiva, o sea, términos que ahora mismo, pues oye, si realmente hablas de tú a tú con industrias, al final te dicen, mira, tengo un servidor y un equipo con una estructura de cliente-servidor en red y tengo un ERP. Y necesito automatizar y pensar en cómo voy a estructurar este modelo digital a futuro, ¿no? Entonces, una de las cosas que veo muy interesantes es que se incorpore talento digital en la empresa y gente que tenga ganas de crear y de innovar, aunque se equivoque. O sea, de desarrollo de proyectos, iniciativas, planteamientos. He visto en algunas industrias, cuando hemos hecho tipos de reuniones y asesoramientos, ese faro, esa luz en ciertas personas, pero creo que los directivos, los responsables de las industrias tienen que estimular ese proceso para que dentro la cosa cambie, el modelo vaya cambiando, ¿no? Porque no solamente se trata de meter tecnología, ya lo decían los compañeros, sino de crear un modelo sólido, adaptado a la necesidad de esa industria y que al mismo tiempo utilice las herramientas y las facilidades digitales que te da el entorno, que ya de por sí tenemos demasiadas tecnologías. El tema es cómo aplicarlas y cómo sacarles el partido y el retorno de inversión que necesitamos, ¿no? Sí, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? En Canarias, a partir de ahí, el mundo mundial. Sin duda. Jordi. La verdad que comparto plenamente las apreciaciones de los compañeros de mesa. Hablaba Jorge, ¿no? Todo lo relativo a los procesos, es decir, de cómo importante, cómo es digitalizarse. Sí, efectivamente, escribes en un papel y luego lo escribes en una tablet. ¿Eso es digitalizarse? No. Realmente la cuestión es que nosotros lo enfocamos, desde el Ministerio hablamos siempre de procesos de productos y de servicios. Es decir, que la digitalización, efectivamente, lo último es adquirir la tecnología, ¿no? Es decir, lo principal es saber qué se quiere hacer y luego hablaré de los programas que tenemos, que ponemos a disposición desde el Ministerio, tanto en subvenciones dinerarias como en subvenciones en especie, ¿no? De qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y quién lo tiene que hacer, ¿no? Y al final no es... van ligados, ¿no? Van ligados qué es lo que se quiere hacer. Efectivamente, tiene que hacer como bien decías, ¿no? El empresario tiene que saber
o tiene que querer. Es decir, que muchas veces decimos, no queremos, pues si total, esto va adelante, yo voy sacando, el negocio va bien, ¿para qué virgencita, virgencita, que me quede como esté, ¿no? Pero la realidad es que el mundo cambia, hay que estar adaptado, hay que diversificar, y el sector de automoción, por ejemplo, esto es algo que lo entiende perfectamente. Es decir, que determinadas piezas de un motor de un coche de combustión, probablemente de aquí 15 años, no, bueno, probablemente no, seguro que de aquí 15 años ya no se van a fabricar esas piezas, porque el motor de combustión, bueno, pues en principio tiene una fecha de caducidad, ¿no? No solamente eso, sino hablando de competitividad, o como decíamos antes, ¿no? El que determinadas industrias que están en el sudeste asiático vengan aquí, no van a venir aquí haciendo un uso intensivo o utilizando los procedimientos o los procesos que teníamos antes, ¿no? Sino que va a haber que cambiar y transformar digitalmente. Digitalizar, hay que entender que digitalizar no es transformar digitalmente. Digitalizar es utilizar tecnología digital en un ámbito que bueno, podría trasladarse, podría traducirse de lo mismo que estamos haciendo ahora, pues nos apoyamos en cierta medida de tecnologías digitales. Transformar digitalmente es repensar todo el ciclo y repensar los servicios, los procesos y, evidentemente, los productos que se tienen en cuenta, ¿no? Yo creo que, y de todo, sintetizando cuál es lo más importante, yo creo que donde radica la importancia de cuál es la principal, bueno, la pregunta que planteabas, ¿no? Yo creo que sin duda el factor humano es el clave. Es decir, el factor humano es el clave en el ámbito de digitalización, lo estamos viviendo nosotros en las administraciones públicas, lo están viviendo las empresas que ayudan a digitalizarse y lo están viviendo las propias empresas que se quieren digitalizar. Que faltan ingenieros, ahora mismo a día de hoy hay 120.000 perfiles TIC en España que no se cubren, o sea, hay pleno empleo en el sector TIC en España, y ese es un factor que es fundamental, el incorporar el que, uno, la directiva de una empresa quiera acometer determinados proyectos que redundan en esa competitividad, y dos, tener personal interno que pueda gestionar esos proyectos, no que los vaya a hacer, pero sí que los pueda gestionar y pueda entender y pueda traducir el negocio y pueda entender el negocio a la traducción de cómo puede mejorar el negocio utilizando tecnologías hibridadas o tecnologías digitales, en el cual pues son modelos, muchas veces se utilizan, al fin y al cabo la digitalización se basa en modelos matemáticos y en modelos de utilización de forma intensiva de datos, que a veces pues pueden ser un poco áridos, y la incorporación de esos perfiles dentro de la empresa pues también es fundamental. Bueno, pues agradecerles que hayan dado esta respuesta. Les prometo que esto no estaba pactado, pero es que la siguiente pregunta va en esos términos, porque en el proceso de transformación digital, pues evidentemente, como habéis comentado, se implementan pues diferentes herramientas que den soporte a crecimiento, a reducción de costes, a mejora de eficiencia, pero ¿qué importancia tiene la formación de los empleados para el correcto desarrollo de la actividad con estas nuevas herramientas implantadas? ¿Qué formatos de formación podemos encontrar o cuáles creen que son los más adecuados, Osvaldo? Sí, bueno, yo como vengo del mundo de la tecnología, te podría decir que una de las cosas fundamentales es que la gente adquiera una formación técnica adecuada, tecnológica adecuada, por lo menos en ámbitos como la Big Data, el análisis de datos, aspectos relacionados con metodologías ágiles de creatividad, de generación de modelos y procesos, estrategias de visión 360 de la empresa para establecer estrategias globales, ¿no?, dentro de cada industria, formación en ámbitos de conectividad cliente, o sea, conexiones con clientes a nivel de medios virtuales. Ese tipo de cosas creo que serían interesantes porque complementarían lo que ya se hace con el modelo tradicional, pero en un entorno digital y con el cambio de modelo, de alguna manera. Entonces, creo que en ese caso me centraría sobre todo en estas, pero hay muchas más, ¿no? Y que de alguna manera también haya alguien en la empresa, llámese externo o interno, que también abogue por la gestión de la innovación, ¿no? Y se meta en otro tipo de áreas, ¿no? Y esté un poco pendiente con la vigilancia tecnológica y demás, de ver todo lo que va ocurriendo tanto externamente como internamente con su propio equipo de empleados, ¿no? Jordi, va un poco en línea de lo que has comentado, pero... Efectivamente, lo siento porque he hecho el spoil. Pero vamos, sí, efectivamente, la formación es clave, ¿no? La formación
es clave y no descubrimos nada. Vamos, nos podríamos ir a la posguerra y al milagro alemán, y por el milagro alemán se pudo hacer porque había un grado de formación muy fuerte en Alemania, sobre todo en Alemania Occidental, ¿no? Y en este caso pues nos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros, y esto daría realmente, yo creo que daría para un congreso, ¿no? El hablar sobre los retos educativos y los retos formativos que tenemos en España en general y en una comunidad con una fuerza en el turismo como es Canarias en particular, ¿no? Desde la Administración, desde luego, pues se ponen, no desde el Ministerio tenemos la Escuela de Organización Industrial como herramienta pública para poder llevar a cabo planes formativos, pero no más allá de los diferentes planes formativos que utilizamos con Fondo Social Europeo. Bueno, pues se encuentra Fundae, ¿no? la antigua Fundación Tripartita, donde están, bueno, pues los diferentes actores, los agentes sociales, junto con el Ministerio de Trabajo para la formación en el empleo, para ese reskilling y upskilling, ¿no? que además ayer se mencionó. Y desde luego bueno, pues el Ministerio de Educación y a través de las consejerías de educación, bueno, pues también tienen una importancia fundamental. Y me quería detener sobre todo en el ámbito de la formación profesional, ¿no? Que es clave. Es decir, y que durante muchos años ha estado demonizada, y que de un tiempo a esta parte, y de acuerdo a los boletines que nos pasan, y de acuerdo a los diferentes estudios que nos pasan desde las subdirecciones de análisis y de estudios del Ministerio, está cambiando esa tendencia y sobre todo está cambiando porque estamos adoptando, o se está impulsando la formación profesional dual, ¿no? Eso, dentro de lo que es un clúster para poder dinamizar proyectos o de lo que es una empresa, creo que esa figura es fundamental para incorporar esos perfiles que se reclaman mucho más que a lo mejor perfiles pues de educación superior, pero que no tienen esos conocimientos técnicos, ¿no? No quiero decir que perfiles, y para nada, y vamos, estaría completamente en desacuerdo si se tiene que obviar, ¿no? La formación. Parece que la formación técnica es la única formación válida. No. Vamos a ver, la formación social o en humanidades creo que es fundamental para conocer el entorno, y cada vez se reclama más esa formación de, por ejemplo, de análisis de riesgo país, incluso para las empresas, ¿no? Se reclama ese análisis, una formación integral en la que no solamente se sepa técnicamente cómo llevar a cabo proyectos en el ámbito de la tecnología, sino además encontrar diferentes variables que permitan saber si una inversión, además de técnicamente viable, es económicamente o socialmente viable en cuanto a riesgo, por ejemplo, geopolítico, ¿no? O sea, lo digo porque esto yo creo que también es importante ponerlo sobre la mesa. Pero dicho esto, sí que es verdad que adolecemos de unos perfiles técnicos en España que puedan suplir esos 120, ya no solamente en España, sino en Europa, que puedan suplir, y en Estados Unidos también. Lo que pasa es que Estados Unidos ha tenido otra política de inmigración diferente a la europea en el ámbito de la captación de talentos, sobre todo de China y de India, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que con esta formación profesional dual se está modificando el paradigma, y ahí yo creo que hay determinadas herramientas públicas para llevarlo a cabo, y que creo que el sector privado está respondiendo muy bien, y vamos, desde este punto de vista, enhorabuena a todas las empresas que están involucrándose en esa formación, porque es vital para cambiar el modelo, que yo creo que en 5 o 10 años se puede cambiar perfectamente el modelo y la estructura del modelo. Realmente, por alusiones, ¿no? Nosotros desde el clúster, realmente las empresas tecnológicas es uno de los grandes problemas que tenemos, es decir, la captación de talento y la captación de profesionales preparados para afrontar la tecnología. Y precisamente llevamos 3 años luchando por crear un programa de FP Dual con centros de formación profesional y con entidades de Canarias para crear ya una línea continua de captación de talento por esa vía, porque vamos, vemos en todas nuestras empresas nos faltan analistas programadores, nos faltan tecnólogos, nos faltan personas que puedan aportar y ampliar esas posibilidades. Jorge, Yo sumaría de ingredientes a lo que han comentado la formación de las personas que están en la empresa. Ya no en ese nivel, sino separaría 2 niveles. El nivel de abrir los ojos y abrir la mente. Ahora mismo con todo esto de la transformación digital es necesario una formación para quitar todos esos miedos, porque ahora mismo hay mucho miedo. Hay muchos me van a quitar el trabajo, no voy a ser capaz la máquina me va a sustituir, tengo mi ego y ahora ya lo va a hacer una máquina y no lo hago yo, y un montón de cuestiones que podrían entrar. O sea, ese desconocimiento nos hace ya una barrera de entrada, una reacción al cambio, que es que no me quiero mover. Con lo cual, la formación te puede ayudar a entender cómo te puede ayudar en tu trabajo. No es cómo me van a quitar el trabajo, sino cómo te puede ayudar en el trabajo. Y por tanto,
si haces la primera, que es la de abro los ojos, abro la mente, ves lo que hay, y aquí tengo una experiencia personal con el programa de capacitación de directivo de la MBA de Asinca, subvencionado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que ha sido como ver la luz, porque no solo veíamos herramientas, sino veíamos la aplicación, o sea, el cómo tenemos que cambiar nuestros esquemas mentales para hablar de la transformación digital. Entonces, lo primero es eso, esa formación de abro la mente, veo lo que hay, y después ya habrá otras formaciones para decir, bueno, blockchain, ¿esto qué? Vale, ¿cómo se puede aterrizar en mi empresa el blockchain? Sí, puedo cobrar moneda digital, puedo hacer trazabilidad, puedo contratos inteligentes, vale, ¿cómo? Y entonces ahí ya sí, a lo mejor te puedes formar más o captar perfiles que sean profesionales de esta historia y que dominen estos aspectos técnicos. Pero la formación, en todo lo que tiene que ver en que estamos hablando de la transformación digital, esa formación con un poquito de mucha comunicación, mucha gestión del cambio, mucha celebración de los pequeños logros, mucha integración de las personas que participen desde el primer momento y no al final. Mi madre toda mi vida me ha dicho, come ensalada. Yo no he comido ensalada hasta que he empezado a probar la ensalada, he visto los beneficios de la ensalada y me ha terminado gustando la ensalada. Es lo mismo, o sea, no vamos a conseguir hacer una transformación empujando. Tenemos que ser acompañando y la formación es el primer punto para eso. Sin duda, en ese sentido, pues también pues, hablar un poquito del libro del Gobierno de Canarias, que evidentemente también pues, aquí tenemos algo que decir. Desde la Dirección General de Industria, evidentemente, sabemos que esto es una de las necesidades del sector y una de las inquietudes también de todos los empleados. Es por ello que estamos desarrollando diferentes actuaciones formativas en combinación, pues, por ejemplo, ese programa con Asinca, pero también dentro de la EDIC uno de los principales ejes es el de formación, impulsar la FP Dual. Una de las novedades que sí me gustaría pues, aprovechar este foro para comentarlo es que va a haber una línea de subvención para la industria 4.0, ese impulso a la industria con fondos europeos, pero no solo para todo lo que estamos hablando de digitalización en base a desarrollos tecnológicos, sino también para subvencionar actuaciones formativas dentro de la empresa. Así que ténganlo presente porque, como bien decía Jorge, es algo muy importante ir integrando esta tecnología en el personal y formándolo para que puedan también entenderla y desarrollarla, innovar. Así que creo que es muy importantísimo y les agradezco todo lo que han... Pero el personal y todas las personas, los que toman decisiones y los que no toman decisiones, porque realmente es importante formarse, ver y ver y ver y ver y ver. Y no creer que sabemos lo que no queremos ver, porque es que nosotros sabemos. Generalmente cuando los responsables de empresas, la dirección de las empresas, tenemos un problema que de repente somos todólogos y pensamos que lo sabemos todo, y no lo sabemos todo. O sea, tenemos que seguir viendo y viendo y viendo. O sea, tenemos que tener mucha curiosidad y mucha humildad en decir, es que esto no sé lo que es, intuyo por dónde, pero no pasa nada porque nos formemos y nos desarrollemos continuamente. Lo que decía Alvin Toffler ayer, que ponían en una presentación, aprender, desaprender y reaprender. Es que si no, nos quedamos atrás, seguro. Y el mundo digital es muy amplio, hay muchas tecnologías, muchos mecanismos, plataformas, herramientas, así que completamente de acuerdo. Bueno, Jordi, esta pregunta va dirigida a ti especialmente porque actualmente, pues, evidentemente muchas pymes se encuentran preocupadas por este proceso de transformación digital, pero se estima que menos del 25% tienen establecido un plan digital. ¿Crees que hay conciencia de la necesidad de implementar un plan de transformación digital previo? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios que pueden obtener las pymes con esta implementación de un plan de transformación digital? Pues decía Jorge antes, ¿no? Uno de los problemas que le pasan a las empresas es que a lo mejor hicieron una inversión en digitalización de una página web hace 20 años, ¿no? O hace 15 años, para vender en Internet, porque ese era el momento de la digitalización y es lo que tú hablabas de una curva, esa es la famosa curva de inversión de Gartner, ¿no? En la cual hay un periodo de inversión inicial muy alto, hay un periodo de presión de después que el eje de las ordenadas baja muchísimo desde luego la inversión hasta prácticamente cero y ahí se
se nota, o es cuando la empresa se da cuenta que tiene que haber se eleva de nuevo a una meseta en la cual hay una inversión recurrente, porque se sabe que bueno, pues esto es una inversión más que se tiene que hacer de cara, pues a veces en el ámbito de marketing, en las ventas, o en el ámbito, cuando estamos hablando de inversión en digitalización industrial, en procesos operativos de los que antes se renovaban una serie de máquinas y que ahora mismo esas máquinas también van acompañadas de una serie de servicios añadidos para esa adaptación, ¿no? Entonces, esa madurez o esa meseta es a donde se tiene que llegar. No descubro nada si el famoso índice DESI de la Comisión Europea, que tiene 5 aspectos claves, y hay uno que es la integración de tecnologías digitales dentro de la empresa, y España, ese es junto con formación y en formación y en el ámbito de adaptación de esas tecnologías digitales, es donde España falla, ¿no? Es decir, en administración electrónica y en despliegue de infraestructuras, pues estamos muy por encima de la media europea. Por eso, en ese índice no salimos mal parados, pero en el ámbito privado es donde tenemos el debe ahora mismo, ¿no? Donde tenemos ese margen de mejora muy importante. ¿Problema que tienen las empresas? Bueno, pues que evidentemente, y lo decía Jorge, ¿no? Es decir, que hay cuestiones muy importantes en cuanto a esa formación o a esa reticencia. Por cierto, me lo he apuntado, ya para la siguiente haré referencia de acompañar y no empujar, ¿no? O sea, me parece que efectivamente que hay que acompañar, hay que hacer ese acompañamiento y desde luego, desde el Ministerio ponemos mecanismos de subvención que es una de las 4 herramientas que tiene la Administración Pública en materia económica, para poder ayudar y acompañar a las empresas, ¿no? a esa hoja de ruta que tienen que llevar adelante las diferentes empresas, ¿no? Programas Activa, ¿no? Tenemos los Activa Industria. Activa Industria lo que fija es una consultoría. Muchas veces las empresas y las pequeñas empresas no están acostumbradas a hacer una labor de consultoría. Además, piensan desde fuera que me van a decir que no sepa yo, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es financiar, prácticamente llegamos a casi el 100% de una consultoría valorada en 10.000 euros, de un primer aterrizaje de qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y cuál es y cómo, a través de una hoja de ruta, ¿no? con el programa Activa Industria, ¿no? Luego ponemos a disposición programas de financiación con hasta un 20% para hacer reembolsable, y tenemos hoy una línea de 85 millones de euros que lo que permite es llevar a cabo esa serie de proyectos. Ojo, financiamos OPEX, no CAPEX, es decir, financiamos costes operativos y no capital, no porque nosotros no queramos financiar capital, sino porque nos regimos por el artículo 25 del Reglamento General de Exención por Categorías, que es quien marca qué es y qué no es ayuda de Estado, ¿no? Esto es importante porque hay veces que desde el sector privado, lo hablábamos ayer en la cena, ¿no? que muchas veces el sector público a veces nos falta empatía, ¿no? En saber cuál es el punto de vista del sector público y cuál es el punto de vista del sector privado. Y muchas veces desde el sector privado se nos piden una serie de actuaciones que decimos, no, es que es ilegal lo que se propone o es muy complicado de hacer. ¿Por qué? Porque pues en determinados casos o es un incumplimiento normativo español o es un incumplimiento normativo europeo, porque podría trastocar el mercado. Es decir, que hay que contar o hay que tener en cuenta que no todo es posible, o no hay determinadas cuestiones que no son posibles por muchos aspectos, ¿no? Ponemos a disposición esos mecanismos también en materia de inversión, y lo contaba, estoy repitiendo un poco lo que ya contó ayer el director general Galo Gutiérrez. Tenemos a disposición el fondo, y esto se ha cambiado, se cambió hace 3 años, el Fondo de Ayuda a Inversión Industrial Productiva. Ahí sí que permitimos CAPEX. ¿Por qué? Porque no hay subvención, lo que hay es, y vamos a tipo de mercado, lo que se asume es más riesgo por parte del Ministerio, y es, digamos, el Ministerio de Industria, nosotros somos un banco, es el mayor banco industrial del país, realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces el sector privado, la banca privada, o se tienen colaterales o no permite esa inversión, ¿no? Entonces nosotros vamos a ese fallo de mercado, permitimos o asumimos el riesgo que no asume la banca, que generalmente
financia más el activo circulante que la inversión, con lo cual financiamos la inversión industrial productiva y tenemos mecanismos, por último, un mecanismo que yo creo que es muy importante, que es los mecanismos de financiación de clústeres, que no es, financiamos parte del clúster, desde luego, pero son... Y yo creo que es el mejor programa que existe, para mí, de los mejores programas que existe incluso en la Unión Europea. Financiamos hasta el 80% de proyectos a fondo perdido y con tickets de hasta 3 millones de euros. Evidentemente, hasta porque se tiene que cumplir una serie de requisitos que son, bueno, pues que sea una pyme, que sea un proyecto en colaboración. Es decir, luego si tienen ustedes más interés sobre esto, pues o bien a través de Osvaldo o bien a través de mí, me pueden preguntar y les contamos los pormenores. Pero sí que creo que hay a disposición determinados proyectos, o sea, determinadas herramientas que permiten llevar a cabo determinados proyectos y asumo el mea culpa. Creo que desde la Administración pues tenemos margen de mejora en cuanto a comunicación, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a comunicación, y hechos como este es el que hacen que estemos aquí tratando de comunicar todas las posibilidades que tenemos. Pues muchas gracias. Jorge, voy a por ti. Nos encontramos en la cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, era de digitalización. Cuéntanos, ¿cómo ha afrontado Aperitivos Snack esta revolución o transformación digital? ¿Qué proyectos están desarrollando? Pero solo tengo ese tiempo. Bueno, tienes menos, pero no, bueno, intenta por lo menos darnos... Sí, a ver, históricamente Aperitivos Snack siempre ha tenido ese gen de curiosidad, por allá por el 2000, año 2000, sin medios empezamos a no tener que ir a la delegación para descargar la venta y nos buscamos la alternativa para enviar los pedidos y que se prepararan los pedidos, los almacenes en tiempo real en los primeros años del 2000, todo el Business Intelligence para utilizar la información analítica de venta, pasamos del papel sábana verde aquel que había por allá por el 2010 para tener la información ya en una herramienta de análisis y toma de decisiones con las ventas al día. O sea, históricamente ha habido pues, muchos avances dentro de la digitalización. Justo antes de la pandemia elaboramos el plan estratégico a 5 años, plan estratégico maravilloso. Está en el cajón, simbólicamente, porque no estaba en papel, pero se apartó, obviamente, porque arrancó la pandemia y ya todo cambió, no tiene ningún sentido. Pero una de esas líneas, tenía 10 líneas el plan estratégico, una de esas líneas era la digitalización y caía dentro del área de sistemas. Mucho centrado en eficiencia, en coste, automatización y demás cuestiones. Obviamente viene la pandemia, foco, movilidad y ciberseguridad, y es un tema que aunque no hayamos puesto el foco ciberseguridad, porque nadie es una casa y deja las ventanas y sin puertas, o lo que sea, pero pensemos que ahora los documentos y los servidores cerrados con llave y un candado ahora están en otro sitio. Y la información fluye, ciberseguridad, que quizás no le he puesto el foco en este punto, pero es algo que tenemos que tener muy interiorizado porque toda nuestra información está, y más con lo que estamos hablando de la industria 4.0, industria conectada, Internet de las cosas, datos que si alguien te ataca te puede bloquear la fabricación, con lo cual no sales al mercado y no vendes. O sea, estamos hablando de cuestiones muy relevantes. ¿A dónde iba? Nos centramos en movilidad durante la pandemia, ¿vale? Pero después de la pandemia, con todos los aprendizajes y las formaciones y demás, hemos dado un cambio radical en la estrategia. Realmente la digitalización ya no es un área, no es una línea estratégica, es que están todas las áreas. La digitalización tiene que formar parte de todos y cada una de las áreas, y no como un objetivo, sino como un medio. O sea, al final tenemos que pensar en el objetivo y pensar en digital para alcanzar ese objetivo. Eficiencia, sí, queremos reducir costes, correcto, pero más centrado en la experiencia de usuario y en generar más negocios. O sea, no quiero, sí quiero, pero no es el foco, reducir costes, sino traer más ingresos. O sea, apoyar la inteligencia artificial, ver cómo podemos generar más negocios. Y repito, ciberseguridad. En estos últimos 2 años, pues bueno, hemos hecho cositas. Por ejemplo, en la fábrica, pues tenemos 2 elementos como estos del cartel. Para los que están en streaming, los 2 cobots articulados, estos que tenemos aquí detrás, de trabajo robótica colaborativa en fábrica, uno que se maneja independiente y el otro que está más colaborativo con las personas. Tenemos computación de imágenes, antes hablaba de algunos palabras complicados, computación de imágenes, ¿esto qué significa? Que vamos a los lineales del supermercado, hacemos una foto y con esa foto ya detectamos nuestros productos cómo están, los precios, si estamos cumpliendo el surtido, si estamos cumpliendo planogramas, y es información que nos permite después pues, ir a hablar. Aquí no hay nadie de cadena de alimentación, ¿no?
Bueno, para ir a hablar con las cadenas de alimentación, a ver cómo se están cumpliendo los acuerdos que tenemos. Estamos inmersos en el ERP, nos hemos dado muchos aprendizajes, por ejemplo, hemos querido digitalizar los cobros a los clientes. El cliente no quiere que digitalicemos los cobros, el cliente quiere tenernos las 2 bolsas de moneda porque somos su transporte de moneda. Bueno, pues nos hemos topado con intentarlo con Bizum, nada. Ahora datáfono en las tablets, seguramente será un casi nada. Y llegará la moneda digital, porque ya también nos enseñaron que el 25% de la economía será digital en el 2025. Lo vimos ayer. O sea, cuidado, que por ahí vienen curvas. Pero lo más bonito de toda esta historia es lo que tenemos ahora, o lo que estamos terminando de encuadrar. El próximo mes terminamos la ampliación de nuestras instalaciones en Arinaga para poder mover la fábrica. Ahí entonces, como ya estamos terminando el ciclo actual de vida de la fábrica, vamos a empezar a reinvertir en todo lo que es la fábrica, con conectividad y con gemelos digitales, que comentaba Osvaldo, porque eso es maravilloso. O sea, que tú puedas, para formación, para mantenimiento, para simulación, para un montón de cuestiones, que tengas tu línea, tus equipos, tus máquinas, eso es brutal. Y ahí me interesa mucho lo de los fondos FEDER estos que han hablado ayer y que comentaron también por aquí a finales de este año. Pero tenemos esta historia, tenemos inteligencia artificial que estamos viendo en toda la optimización de llegada a los clientes, digitalizar la relación con los clientes. Ayer hablábamos, el nexo de todas las personas humanas es el móvil. Tenemos que estar en el móvil, o sea, es evidente. Y todo lo que tiene que ver con la experiencia cliente, realidad virtual, realidad aumentada y el nombre este que suena como feo y que nos da un poquito de miedo, metaverso, Web 3.0, que aunque no lo veamos, eso está. Preguntémosle a nuestros hijos, eso está y seguirá estando. Cada vez salen gafas más chiquititas, más bonitas, iremos con las gafas y veremos cosas moviéndose y tenemos la realidad aumentada ya en la puerta de la esquina. Con lo cual, muy ilusionante lo que viene, siempre la digitalización al servicio de las personas, no para eliminar personas. Esto es un tema súper clave, no es para quitar personas y que al final todo sea lo que vimos ayer, de algunas cosas que no hablamos de Tesla, hablamos de que todos nos podemos digitalizar. Basta cambiar las tarjetas de visita por un QR en el móvil. Nos podemos digitalizar y pequeños avances que podamos tener son al final, cuando pasamos línea, muchos avances que al final suponen cuenta de resultados o ingresos. Muchas gracias. Me extendí, perdón. Nada. Osvaldo, ¿cómo puede ayudar el clúster de Canarias Excelencia Tecnológica a digitalizar la industria? ¿Y cuáles son los proyectos que están impulsando ahora desde el clúster que puedan ser interesantes para el sector industrial? Bueno, en principio el clúster, poco para que también conozcan qué es el clúster. El clúster no es la COE, no es una asociación empresarial tradicional, es una asociación de empresas que se han unido para crear un ecosistema innovador de colaboración tecnológica y de mejora tecnológica, tanto internamente como externamente, para diferentes sectores, no solo el industrial, sino todos los sectores, ¿no? Porque al final la tecnología es un ámbito muy transversal, ¿no? Siguiendo un poco con el hilo del compañero que comentaba el tema de las ayudas, es verdad que nosotros como clúster excelente accedemos a unas convocatorias que se llaman AEI a nivel del Ministerio que permiten desarrollar proyectos colaborativos entre las propias empresas del clúster y con empresas exteriores, o sea, hacer desarrollos pilotajes, experimentales y demás con empresas de diferentes sectores. Entonces, ese tipo de proyectos, o sea, véannos a nosotros como facilitadores o acompañantes, como decían anteriormente, del proceso de crecimiento digital y de la mejora en ese proceso, ¿no? El clúster en sí mismo está formado casi por 100 empresas grandes tecnológicas canarias, medianas, startups, empresas de base tecnológica. Apoyamos también en las empresas semillas y todos formamos un gran grupo que pretende crear ese caldo de cultivo de innovación en Canarias. A partir de ahí hemos también extendido un poco el proceso a otras redes. Por ejemplo, hemos creado un proyecto con otras instituciones canarias de investigación, tecnología, que se llama el CD Hub. El CD Hub es una red en la que está el Instituto de Tecnología de Canarias, la CICI, el ITER, el Instituto de Física de Canarias. Casi todas las entidades, vamos a decir, potentes desde el punto de vista científico y tecnológico, se han unido por primera vez para desarrollar proyectos en común y desarrollar un ecosistema canario potente, ¿no? Pues, de alguna manera, nosotros queremos ser canalizadores del sector empresarial para llevar esa colaboración y ese apoyo a través de esos ecosistemas que estamos creando, ¿no? Desde el clúster, ¿no? Proyectos muchos. Hacemos proyectos de alfabetización para personas mayores.
Hacemos proyectos de vocación científica y tecnológica. Hay un proyecto ahora activo que es el STEAM Canarias, junto con la Universidad de Deusto, en el que estamos trabajando en fomentar la vocación científica y tecnológica de los niños, de la gente adolescente. Estamos con proyectos de tecnología disruptiva. Estamos trabajando con fundaciones en temas de blockchain, drones, Internet de las cosas. Realmente, como tenemos un ámbito de empresas muy diversa, pues tocamos muchos aspectos tecnológicos de una forma más transversal, pero luego se definen y se concretan a través de proyectos y a través de líneas específicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos abiertos a cualquier colaboración con industrias o con empresas que les pueda interesar para aportar nuestro valor añadido al proceso, que esa es nuestra función como clúster. Por alusiones, hay 46 millones de euros para la próxima convocatoria en clústeres, que saldrán en marzo, más o menos. Ahora se va a resolver la de 50 millones y esperamos que en el segundo tramo de ayudas más o menos podamos, yo espero poder llegar a vamos, digamos, cifras parecidas para los siguientes 3 años. O sea, que animar a las empresas a incluirse dentro del clúster, porque es una muy buena herramienta de financiación para proyectos de innovación. Sí, pero nosotros al final es una gran oportunidad, pero necesitamos a las empresas del sector para poderlo llevar a cabo. Claro. Nosotros como empresas tecnológicas podemos desarrollar muchas soluciones, pero si esas soluciones no se pueden aplicar y no pueden ser eficaces y directas para la realidad del sector, pues queremos un poco que conectarnos con el sector, porque al final es la forma más ideal de cerrar el círculo, ¿no? E intentar de alguna manera que salgan proyectos interesantes y se genere esa modernización y ese progreso real, ¿no? Sí. Y en ello estamos, pero la verdad que sí, que es una súper oportunidad y este año están surgiendo muchos fondos y muchas fuentes para poder desarrollar ese tipo de iniciativas. Lo importante es aprovecharlo, a ver si somos capaces de... y bueno, y la cifra, ¿no? 80%, es que por alusiones, pero vamos, 80% a fondo perdido. Es decir, un proyecto de 3 millones de euros, estamos hablando de 2,4 millones de euros a fondo perdido, ¿no? Es que no hay programa que llegue a esas intensidades de ayuda, ¿no? O sea que... Pues nos hemos pasado un poco del tiempo, pero agradecerles todo lo que nos han enseñado y todo lo que han podido ofrecer a un público que a veces esta digitalización pues asusta un poco, pero creo que es importantísimo impulsarla, desarrollarla y, como les dije, hay una oportunidad de fondos para hacerlo y creo que no podemos dejarla pasar. Quiero, por último, simplemente agradecer a todos los ponentes que han hecho posible este congreso, al equipo de la Dirección General de Industria, al ITC, a la AES y a SINCA, al igual que a todo el público que han hecho posible que el primer congreso de la industria de Canarias sea posible, sea un éxito y que espero que sea el primero de muchos. Así que muchas gracias. Muy bien. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.